la grabación. Buenos días a los jóvenes, ¿cierto? Que van a ver esta clase virtual, online, con sus dos profesores de historia. Ahí está Amador. Hola. Y ahí quien les habla, Elisa. En esta segunda clase, a diferencia de la primera que abordamos los cambios más asociados al arte y a la persona, en este caso a la mujer, nos vamos a centrar en la parte económica que sucedió después de la Primera Guerra Mundial y cómo estos cambios económicos que se vieron suscitados van a llevar a una crisis, recordando que la palabra crisis tiene que ver con un problema más o menos complejo que nos va a afectar mundialmente, a las personas de esa época, ¿ya? Por lo tanto, chiquillos, Señor, me equivoco a pantalla. Ya. Lo que vamos a ver hoy día va a ser el reconocer el impacto de la crisis de 1929, ¿ya? Y para eso vamos a explicar el contexto general de cómo vamos a funcionar dentro del periodo de 1918 hasta 1929, o sea, un poquito antes, qué va a pasar con las personas, qué va a pasar con las industrias, con las empresas, y cómo al final esta gran depresión, este jueves negro de la economía, no solo va a afectar al país protagónico que en este periodo es Estados Unidos, sino que va a terminar afectando de manera mundial a todo el globo, excepto un sector. Ya que de ahí lo vamos a explicar. Ya, Amador, te doy ahí para que tú hagas el contexto de esta clase. Ya, a ver, mira, estoy haciendo un apunte chiquitito, a ver si es que se logra ver en esta cosa. El contexto en el que está Estados Unidos se explica por dos fenómenos importantes que se generan post Primera Guerra Mundial, inicio de la crisis económica de 1929, porque es un periodo aproximadamente de 10 años. Estos dos procesos son la creación de los famosos bonos y la especulación financiera, ¿ya? Ahora, a ver si es que esta cuestión se ve un poquito. ¿Se alcanza a ver algo, cierto? Sí. Ya. Entonces se pone ese primer ejemplo. Tenemos una empresa, una famosa fábrica, que, a ver, no me equivoqué, si me equivoqué, una famosa empresa que vale 10 millones de pesos, ¿ya? Entonces yo pongo en el mercado 10 acciones que valen 1 millón cada uno. Uh-huh. Eso es la realidad. Ahora, especulativamente hablando, esa misma acción que me vale 1 millón, yo la puedo vender en 1.200.000, porque no sé, pues, la empresa puede ser muy bonita, puede ser muy bacán, a mucha gente le puede gustar, y a mucha gente también, como le gusta, está interesada también en las acciones. Entonces, ya no te la van a vender en 1 millón, sino que esta otra persona te la puede vender en 1.200.000, o en 1.300.000, o en 1.400.000, y se empieza a inflar una burbujita que ¡puff! En algún momento va a explotar. Y se van a dar cuenta que al final ya ni siquiera valía ese millón de pesos, sino que valía mucho menos porque la empresa se empezó a devaluar. Eso se conoce como la especulación financiera. Y es algo que va a ser muy común en esta época de crisis. Y que por eso se Entonces, van a producir distintos cambios y distintos conflictos. entonces hablamos, ¿cierto?, de esta especulación financiera que al final la gente cree y espera que resulte bien. Eso Claro, estamos diciendo. eso es una especulación, niños. El creer que algo va a pasar, apostar tus acciones, apostar tu plata, tus recursos a que algo vaya a pasar. Pero, desgraciadamente, en este momento, en 1929, no ocurrió así. El mercado accionario sigue funcionando, sigue moviendo millones y millones de pesos en todo el mundo. Pero, en este tiempo no. Ya. Ahora, en este primer aspecto, nosotros vemos el primer párrafo entonces que nos viene a explicar esto que nosotros le estuvimos diciendo. Durante los años 20, la economía estadounidense experimentó una notable expansión. Sin embargo, este crecimiento económico era frágil, pues se basaba en una creciente especulación financiera, es decir, en invertir una determinada suma de dinero con el fin de beneficiarse
por medio de las variaciones de los precios en el corto o mediano plazo. Era una inversión a plazo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, lo que te decía el Capi en la primera película de Los Vengadores. El Capi hacía publicidad nomás, porque era ¿Ya? el soldado creado para eso, y él te decía, compra los bonos. Entonces el Estado también tenía, por así decirlo, sus acciones, y tú podías comprar bonos, por ejemplo, a $10, para en un futuro revendérselo al Estado en $12. Entonces era una inversión a futuro. Tú salías ganando $2. Y era lo mismo, pero las empresas también crearon su variante del bono y crearon las acciones. Y a partir de eso se creó lo que se conoce como la especulación financiera. Ah, ya, perfecto. Si nos vamos al segundo párrafo que tenemos ahí, este periodo, ¿cierto?, de 10 años aproximadamente que vamos a tener para entender cómo va a funcionar la economía, la gente, como no tiene dinero, se le ofrece el crédito, ¿cierto? Se van a empezar a endeudar, ¿ya? Y esto va a ser descontrolado. No hay una medida de resguardo para saber si realmente la persona puede devolver el dinero que se le va a prestar con este crédito. Entonces nosotros vamos a tener que, si la gente tenía esta cantidad de dinero, ¿cierto?, en una base, con el endeudamiento va a tener mucho más y en algún momento lo va a tener que devolver, ¿ya? Y estamos hablando de personas particulares como ustedes o como nosotros. Pero si yo tengo una empresa y estoy viendo que a todos les está yendo bien, también voy a pedir un préstamo para poder tener más productos, para poder vender más, quizás para poder venderlos más caros si se requiere. Y como decía el Amador, vamos a tener pedacitos de estas empresas que son las acciones que se le van a vender a las personas. Por lo tanto, nosotros tenemos que se empieza a adquirir sin un control real de si en algún momento nosotros vamos a poder devolver el dinero a los bancos, y esto pasa también a nivel internacional, ¿ya? Entonces, como no hay una política de ordenamiento, no hay una ley propiamente tal que a que la gente le diga, oye, no te endeudes más de lo que puedes devolver, eso va a hacer un granito y otro granito y otro granito de arena. Y como decía Amador, en esta burbuja que nosotros vamos a tener, que se va a terminar reventando, porque en algún momento el dinero tiene que volver. ¿Ya? Amador, la última parte. Bueno, y como dice aquí, definitivamente cuando reventó esta burbuja, cuando todos se dieron cuenta de que todo lo que especularon no era nada, y que al final, si ellos gastaron, por ejemplo, $1.000.000 en esa famosa acción, ya se dieron cuenta que ni ese $1.000.000 lo podían recuperar, porque la acción no costaba eso, costaba $200.000, $100.000, una fracción súper chica de su valor original. Viene lo que acontece como el famoso jueves negro, y que en el último párrafo dice: el 24 de octubre de 1929, más conocido como Jueves Negro, salieron a la venta más de 13 millones de acciones, las que bajaron drásticamente sus precios ante la falta de compradores. Esto provocó el desplome de la bolsa de Nueva York, centro financiero del mundo. Estados Unidos vio disminuir casi en un tercio su Producto Interno Bruto, mientras que la mitad de los bancos se fueron a la quiebra, y más del 25% de las personas quedaron sin empleo ni seguros de ningún tipo. ¿Qué es lo que ocurre cuando pasan estas crisis? Cuando tú tienes un exceso de producto, pero no tienes compradores, que es una ley básica de la economía. A mayor oferta, o sea, a mayor demanda, menor precio. Y al Sí. final nadie quiso comprar nada. Ese fue el problema. Yo creo que más que no quisieran, tampoco estaban las lucas para poder hacerlo, el dinero propiamente. Ya se habían endeudado lo suficiente como para rematarla y tener que comprar. Entonces, tal como decía Amador, este jueves negro, este 24 de octubre, va a ser un golpe fuerte para las personas que estaban invirtiendo en la bolsa. Como lo mencionábamos en la clase anterior, hay gente que se va a suicidar. O sea, a ese nivel de impacto vamos a llegar tan grande
de que la persona siente que no va a tener arreglo su vida y que como perdió todo no le queda otra razón de ser, ¿ya? Por lo tanto, retomando, ¿cierto?, lo que estábamos conversando, esta crisis económica viene porque la gente empieza a gastar, se empieza a endeudar, empieza a considerar que puede hacer de todo, olvidándose que en algún momento tiene que devolver el dinero y olvidándose que uno puede creer muchas cosas, pero no necesariamente van a pasar. Uno puede creer que se va a sacar un 7 en cualquier asignatura y no hacer la realidad, lamentablemente. Y luego la realidad te golpea la cara. Así es. Avanzando entonces a lo que viene a continuación, Amador, haz lo tuyo, por favor, yo voy acoplándome a lo que vas diciendo. Ok. Dice, en esta parte el recurso que está subido en la plataforma. El precio de los productos se desplomó, terminando de arruinar a productores y comerciantes. El cierre de las empresas disparó el desempleo, lo que frenó el consumo y provocó, por lo tanto, la paralización de la economía. Estados Unidos redujo sus importaciones, lo que llevó la crisis a los países que le suministraban materias primas, en especial los latinoamericanos. Ese es el inicio de la debacle, por así decirlo, del salitre en Chile. Nuestros principales compradores eran los estadounidenses y los europeos. Y como Estados Unidos y Europa no tenían plata, ¿quién nos iba a comprar? Nadie, Eran, pues. eran los que nos compraban en mayor volumen. Entonces, ¡pah!, la crisis económica mundial también golpeó a Chile. Exactamente. Continuando, dice, esto hizo que la crisis se difundiera por Europa y prácticamente paralizara la producción industrial del mundo capitalista. Las caídas de los precios llegaron al 50%, generando quiebres de industrias y desempleo en todos los continentes que mantenían relaciones de intercambio económico con Europa y Estados Unidos. Hasta entonces, la economía del mundo se regía principalmente por el libre comercio. Las regulaciones eran mínimas y el Estado intervenía muy poco en el comercio y la producción de bienes y servicios. Sin embargo, la magnitud de la crisis obligó a las principales economías de Occidente a implementar programas de reactivación fundamentados en un nuevo papel del Estado en la economía y en un control estricto del comercio internacional. Solo la Unión Soviética, cuya economía tenía escasos vínculos con otros países, logró sortear bien la crisis. Claro, y ahí nosotros vemos como decía el Amador, a todos nos golpea la crisis, como la crisis asiática. A todos nos golpea la crisis de una u otra manera. En Chile, cierto, se ve afectada la compra del salitre, que era nuestro producto estrella económico que teníamos para el momento. Y además de eso, no existe una regulación real del problema tampoco. Y es cuando se demuestra que el sistema contrario, el que tenía por este periodo la URSS, de corte comunista, funcionaba un poco mejor, que no quiere decir que al final resultara en un 100% y que terminara bien, que es el caso de la URSS y su economía, sino que para el momento y para las circunstancias que vamos a tener, claramente era mucho mejor, y el sistema capitalista estaba demostrando que tenía una falencia importante y era el sistema que tenía todo el mundo en su mayoría. ¿Quieres agregar algo más? Porque por algo también los sistemas económicos que van a venir post crisis económica de 1929 van a tener evidentemente participación estatal. Quizá no tan estricto y tan invasivo como era la Unión Soviética, pero sí va a haber un control estatal. Entonces va a haber una paridad de poderes entre lo que era el sistema económico y entre lo que era el poder estatal. Exactamente. Entonces, chiquillos, pasamos, porque la verdad es que esta clase es más o menos cortita y específica de lo que queremos que ustedes vayan a trabajar. Pasamos a la actividad número 1. Amador, tú y yo después explico la 2. Yep, la actividad número 1 es extremadamente fácil y cortita. Tienen que leer este texto que está aquí chiquitito, que es un relato de una persona que vivió durante el periodo de la crisis económica en España. Y el muchachón habla así.
En su autobiografía, el dramaturgo y guionista Arthur Miller relató los efectos de la Gran Depresión. Y dice: el verano de 1932 fue probablemente el punto más bajo de la depresión. Todo era muy sencillo, nadie tenía dinero. Los recuerdos que tengo de aquel año en particular me configuraban una ciudad fantasma que poco a poco se iba cubriendo de polvo, manzana tras manzana, cada vez más rótulos de se traspasa, en sucios escaparates de tiendas y talleres abiertos muchos años antes y en la actualidad cerrados. Fue también el año de las colas en las panaderías, de hombres sanos y robustos que formaban en batallones de 6 y 8 en fondo a lo largo del muro de algún almacén, en espera de que este o aquel organismo municipal improvisado, o el Ejército de Salvación, o cualquier iglesia, les diese un tazón de caldo o un panecillo. Entonces, de la lectura de este texto, ustedes tienen que ver qué elementos les llama la atención. Cosas importantes como, por ejemplo, que incluso nos podemos encontrar nosotros ahora en este periodo de cuarentena. Gente organizándose para poder comer algo. Filas de personas esperando algún servicio estatal. Como dice aquí el texto, cartelitos de se clausura, se traspasa, bancarrota, cerrado. Que son cosas elementos importantes que llaman la atención en este texto. Y ahí ustedes tienen que enumerar unos 2 o 3 y estaríamos todos bien. La segunda parte dice de qué forma la crisis afecta al comercio, el trabajo y la vida de las personas, tal cual como aquí nosotros vemos ejemplos básicos o ejemplos de vivencias personales de cómo afectó la crisis a las personas, al trabajo de las personas y a la vida de las personas. También pueden apoyarse en lo visto en el recurso completo. El recurso también entrega directrices generales de cómo afectó la crisis a los comercios, a las empresas y a los países en general, no tan en particular como por ejemplo la vida de las personas. Correcto, correcto. Y tal como tú decías, lo podemos sí o sí llevar a lo que ocurre hoy en día. Y ahí queda un poquito más claro de que hay situaciones que por una u otra razón extrañamente se vuelven a repetir en diferentes épocas de la historia, sin decir que la historia es cíclica, sino que es, como decía nuestra profe en la universidad, es una espiral. ¿Ya? La segunda actividad que vamos a tener, y luego se las vamos a mostrar en la plataforma, es la actividad 2. Dice, observa las 4 imágenes y luego rellena el cuadro comparativo que está ahí al ladito. Las primeras 2 imágenes son Central Park, ¿cierto? En la actualidad el pulmón verde que tiene Estados Unidos. Y en la primera parte aparecen unas tomas, aparece que hasta está deforestado. No hay ni un arbolito así como se ve en la segunda imagen, que es de hace 2 años atrás. Y ahí usted tiene que decir, ¿qué cosas permanecen? Ahí puede, por ejemplo, inventar que permanecen los edificios, los caminos, usted vaya a saber. ¿Y qué cosas han cambiado? Y ahí hacen una comparación de las 2 imágenes. Y en la imagen 3 y 4 son colas de personas. Primero los desempleados haciendo fila para conseguir una taza de café. Y luego, en la otra imagen que es de la actualidad, imagen dice desempleados que hacen fila para una entrevista de trabajo en Nueva York. Y ahí tiene que decir nuevamente 2 cambios y 2 permanencias. Eso con respecto al recurso y al trabajo que teníamos que presentarles nosotros. Ahora, la pregunta del millón. Vamos a irnos ahí. ¿Cómo ve usted, cierto, esto en la plataforma? ¿Ya? Bueno, está para usted oculto. Espérate, me tengo que cambiar de rol, calma. Pensé que me había cambiado de rol, pero no. Aquí. No. Ahora sí. Esto es lo que ve usted. Ve las normas de uso, los avisos, la encuesta. Esto ya no está disponible porque es la unidad 0 y nosotros ya estamos trabajando en la unidad 1. Está el link de la clase anterior que tuvimos hace 2 semanas atrás. La actividad 1, la tarea y la guía en el caso de que la quiera descargar. Luego acá nuevamente va a aparecer el link de la segunda clase que tuvimos, que es esta. Esta va a desaparecer porque es la conferencia que tenemos. Lo mismo que les hemos mostrado mientras hacíamos la explicación. Y la tarea ahí con el ticket de la clase 2. ¿Ya?
puedo intentar resolver el cuestionario ahora, que es lo que le va a aparecer a usted. Aparece la información, dice ahí, durante los años 20, que es lo mismo que les hemos explicado a ustedes, en este periodo de transición entre el fin de la Primera Guerra Mundial en 1918 hasta la crisis del 1929. Aparece el mismo texto, por si usted tiene alguna duda y lo quiere volver a leer para contestar las preguntas. Y aparece el texto que explicó y leyó el profesor Amador. Y las dos preguntitas que aparecen ahí. Usted tiene dos opciones como siempre, o redacta una respuesta para ambas, o lo hace por separado. Nosotros nos da lo mismo, después retroalimentamos de igual forma. Y ahí contesta usted las dos preguntitas. Y luego viene la segunda parte, si se fijan, súper cortita la actividad, en donde aparecen nuevamente las 4 imágenes que les mostrábamos en el recurso. Y aquí dice, ¿qué cambios se ven entre las imágenes 1 y 2? ¿Qué elementos permanecen? Es el mismo cuadrito, pero en forma de pregunta. ¿Ya? Porque copiar el cuadrito ahí para que mejor se hace en forma de pregunta. Y siempre asociado. Imagen 1 y 2, dos cambios. Imagen 1 y 2, dos cosas que permanezcan. Imagen 3 y 4, dos cambios. Y imagen 3 y 4, dos permanencias. ¿Algo que quieras agregar, Amador, para ir finalizando la clase? No, la verdad que simplemente, bueno, el caso de los segundos medios no es tan crítico, pero vayan realizando las tareas, que no se les junte la pega, tal cual como pasó ya y lo explicó la profesora, las cosas que ya no hicieron no van a poder hacerlas. Así que la idea es que vayan avanzando de a poco, que sean constantes en el trabajo. Y en cuanto, perdón, igual decir en cuanto al trabajo que hicieron en la actividad pasada, que he trabajado la mitad del curso y eso igual yo lo agradezco porque no sé cuáles son las circunstancias de todos en realidad, pero se agradece que vayan haciendo el trabajo. Chiquillos, cuando a uno le pide una descripción, no es, se ven relojes en el desierto o se ven personas en la guerra, sea un poquito más explícito, no sé, aparecen las banderas, aparecen 4 personas, que pareciera que están haciendo esto. Fíjese un poquito más al momento de hacer la descripción. Y si bien el manejo técnico era bueno de lo que ellos estaban observando, fueron demasiado acotados. Es como haberle pedido un resumen, una síntesis, y lo hicieron demasiado. La retroalimentación va, chiquillos, también hemos revisado lo que han contestado con puntaje. Si usted se fija, después aparece un gráfico abajo, en qué nivel más o menos está dentro de las respuestas esperadas, pero no están malas, sino que siempre se pueden mejorar. Y eso con respecto a la clase 2 del día de hoy, esperamos que les quede claro. Vamos a abordar temas pequeños con actividades concisas para poderlos ir trabajando. Y que se cuiden. Amador, palabras de despedida para los chiquillos, como si nos fuéramos a morir. Bueno, cada día se muere un poco más, pero la idea es que estén bien, que se cuiden, lávense las manos, no salgan mucho, traten de no salir. Y espero poder verlos pronto en el liceo. Eso sería todo, niños. Exactamente, chiquillos. Nos encontramos en 2 semanas más. Tienen una semana de plazo para hacerlo. El próximo viernes empezamos de nuevo. Y luego nos veríamos, ¿cierto?, para otra clase ya más cercanos, cada vez más cercanos a lo que es la Segunda Guerra Mundial. Ya que es lo que nos va a tocar ver. Cualquier duda, cualquier consulta al interno de la plataforma o al Instagram. Correcto, contestamos. Sí, siempre. Así que eso, pues, chiquillos. Cuídense mucho y nos estamos viendo. Bye, bye. Adiós. Finaliza.